Seguimos en su programa. El país en blanco, el país en blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El país en blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos el país en blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, siguiendo con su programa El País en Blanco de hoy, 23 de noviembre del 2025, avanzando rápidamente este año y un día cargado con muchas informaciones, como de costumbre aquí en su programa El País en Blanco, y los principales temas a tratar en el día de hoy son pues este otro nuevo escándalo que sacude directamente al PRM, directamente desde los Estados Unidos. La DEA viene y apresa a Francia Alberto Paulino, un ex regidor del PRM, alias El Perro. Este regidor es de Boca Chica y es algo preocupante. También vamos a tratar lo que han sido las declaraciones que diera el expresidente Danilo Medina en el día de hoy en San Francisco de Macorís con relación a la cárcel de Las Parras. El presidente Medina se ha referido a este importante tema a través de cuestionamientos con la prensa, así como también lo que ha sido la marcha convocada para el 30 de este mes, 30 de noviembre, por la Fuerza del Pueblo y una cantidad de asociaciones que están organizadas y han decidido poner en marcha o en funcionamiento esta actividad para pedirle al gobierno, reclamarle al gobierno contra lo que son estas improvisaciones, los altos costos de la canasta familiar, la inseguridad ciudadana, los apagones y un sinnúmero de situaciones que está viviendo el pueblo dominicano. Pues vamos a iniciar directamente con El Perro, como es apodado este nuevo narcotraficante del PRM, un ex regidor de Boca Chica. Voy a leer la información primero para trabajar directamente con lo que es la noticia, con lo que se ha publicado hace apenas minutos, porque en el País en Blanco siempre traemos estas informaciones frescas y veraces. La poderosa organización criminal de transporte de drogas, a la que según el Ministerio Público pertenece el ex regidor del PRM de Boca Chica, Francisco Alberto Paulino Castro, alias El Perro, operaba en las regiones este y sur del país, introduciendo grandes cantidades de drogas desde las costas de Barahona, que luego la enviaban a Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá y Europa, utilizando la logística del puerto multimodal Caucedo. Así consta en el expediente de solicitud de medida de coerción, cuyo conocimiento fue aplazado para el próximo sábado 29 de noviembre. Los imputados en este proceso son José Augusto Rodríguez Sánchez, Melvin Manuel Fitz Taveras, Wilmer Evangelista Runaldo, Ángel David Félix,
Kraken Cuevas, Edwin Alberto Mejía Guerrero, Fernando Javier Castro Ramos, Wilson Tomás Altagracia de la Cruz, Leandro Manuel Arias Santana, Claudi Zapata, Manuel Almesio Moreno, Fernando de Jesús Ventura, Jonathan Tren, Mauricio Josué Castillo y José Alberto López Alcántara. Estos son los imputados, según el Ministerio Público, en esta organización o red criminal que se dedicaba a recolectar grandes cantidades de droga, la almacenaban y luego eran enviadas al puerto multimodal Caucedo, y que de ahí la distribuían a diferentes partes del mundo, como dice el expediente, a Puerto Rico, a los Estados Unidos, a Canadá y Europa. Es decir, esta es una red completa. Yo creo que esos 15 que están ahí en el expediente, que se le está conociendo la solicitud de medida de cohesión, yo creo que estos son los que menos tienen que ver con la red, porque ahí hay seguridad de trabajadores del puerto y un sinnúmero de personas que muchas veces ni siquiera tienen que ver con eso. Pero ahí vemos que el principal organizador de esto ya fue apresado directamente desde los Estados Unidos. Los Estados Unidos mandó la DEA y desde Estados Unidos vinieron y lo empuñaron aquí en Boca Chica. El señor El Perro, como le dicen. Que este señor ha sido un narcotraficante desde hace muchos años y que en los años 2010 fue procesado por narcotráfico. Después en el 2015 nuevamente. Y ahora entonces vuelven y lo apresan. Es decir, que es un narcotraficante confeso. Entonces, si este señor había sido procesado, incluso extraditado desde los Estados Unidos por asunto de droga, como el PRM recibió a este narcotraficante para que aspirara a regidor en el año 2020, convirtiéndose en el regidor más votado de Boca Chica, por la situación de que este es un narcotraficante con una cantidad enorme de dinero y que el dinero del narco se pone al servicio de la campaña, y eso es algo preocupante. Entonces ya estamos hartos con J de tantos narcotraficantes del PRM, y que nos llama poderosamente la atención porque si observamos todos estos narcos que se han apresado, que no han sido apresados por las autoridades dominicanas, han sido apresados por servicios de inteligencia de la DEA en Estados Unidos, porque aquí en la República Dominicana no van a ser apresados porque son directamente del gobierno, son personas que invirtieron su dinero del narco, de las drogas, del crimen organizado en el PRM. Entonces el PRM nunca va a hacer fuerza para que apresen estos narcotraficantes, y usted ve que quien lo está apresando ha sido Estados Unidos, y esa es la realidad. Entonces, con este nuevo narco del PRM se crea un nuevo escándalo, y esto es preocupante porque la cantidad de escándalos que lleva el PRM con estos narcotraficantes, la lista de Ángel Martínez le ha quedado corta, porque Ángel Martínez tenía una lista que él decía que eran los 37 narcos del PRM, pero ya de la lista de Ángel Martínez van con un averaje más de 20 narcotraficantes presos y extraditados a Estados Unidos, y eso es algo preocupante porque si Ángel Martínez dio esa lista de 37 narcos, y que de estos 37 ya hay más de 20, unos 22 que han sido apresados y extraditados, entonces se ve que el PRM entero está compuesto por narcos. Por eso yo digo
que la República Dominicana la están dirigiendo los narcotraficantes. Y esa es la realidad. Cada vez que usted ve una figura del PRM, es una figura de las más populares, de las más famosas, de las que mayor cantidad de votos sacaron, pero estas son figuras que son directamente ligadas al narcotráfico. Y entonces por eso usted ve que el PRM ganó las elecciones del 20 y 24, pero todo fue atento a dinero del narcotráfico. El PLD y la Fuerza del Pueblo no le ganó el PRM, le ganó el narcotráfico, y esa es la realidad. Entonces vamos a seguir observando, porque la cadena de narcotraficantes que tiene el PRM es una cadena muy larga, y yo creo que la mitad del gobierno va a ser extraditado a los Estados Unidos. Y eso es algo preocupante, que el PRM haya dado esta fama a la República Dominicana como un país de narcotraficantes. Una fama negativa, pero a nivel internacional ya la tenemos. Pudimos ver en esta semana que concluyó en el día de ayer, donde se apresó una lancha con 1.600 kilos de cocaína en Puerto Rico, y esa lancha llegó desde la República Dominicana. Entonces la República Dominicana, convertida en un narcoestado, no le queda de otra que tener que pasar toda esta vergüenza. Veíamos el anuncio que hizo el gobierno de que la DEA vino a visitar al presidente Luis Abinader y a felicitarlo por el trabajo, pero todo el mundo sabe, como yo decía en programas anteriores, que esa no es la realidad, porque la DEA no va a felicitar a nadie. La DEA vino a alarle la oreja al gobierno, a alarle la oreja al PRM para poner las cosas donde van, porque nos está dirigiendo un narcopartido. El PRM es el partido de los narcos. En este caso la República Dominicana es un narcoestado, porque está dirigida por todos estos narcotraficantes. Y es algo preocupante lo que está viviendo la República Dominicana. Yo espero que para el día de mañana lunes, el presidente en la semanal hable de este nuevo narcotraficante del PRM, porque yo creo que el tema que debe tener el presidente es que todos los lunes hable de un nuevo narcotraficante del PRM, porque esto es lo que vemos. Es semana tras semana un nuevo narco el PRM. Semana tras semana viene la DEA o se lleva otro narco el PRM. Semana tras semana viene otro PRMista ligado al narco. Y esto es algo preocupante. Entonces yo entiendo que para mañana en la semanal el tema más importante que el presidente debe tener en agenda es el narcoestado en la República Dominicana. Y esa es la realidad. Aquí tenemos una situación que los periodistas, ninguno le hacen preguntas al presidente, preguntas comprometedoras, porque la mayoría de esos que están ahí son bocinas, paga por el mismo gobierno, y que le dicen qué es lo que vayan a preguntar. Y por eso usted ve preguntas tontas que le hacen al presidente en esa supuesta actividad llamada la semanal. Y mañana yo creo que el presidente debe hablar de este nuevo narco, el PRM, que fue el regidor más votado en el 24, que fue el presidente de la sala capitular, que el PRM lo pasó y lo inscribió en la Junta aparentemente sin papel de buena conducta, porque ya este señor había sido deportado por narcotráfico y apresado y procesado en otras oportunidades por narcotráfico, pero al PRM nada de esto le importa ni le interesa. Porque al PRM lo que le interesa es personas que tengan dinero sin importar de cómo sea ese dinero, porque lo que le interesa es tirar dinero a la calle para ganarle a los demás candidatos a raíz del dinero del narcotráfico y del crimen organizado. Y esto es lo que sucede. Ahora vemos todas esas exposiciones que hacía el presidente del PRM, Paliza, y que ahora ha quedado con la cara larga
por la cantidad de narcotraficantes que tiene su partido y que tiene su gobierno. Y que dijo que esa lista la habían enviado para que la DEA depurara. Pero eso no es así, porque todos estos narcotraficantes que tiene el PRM y que están siendo extraditados es algo que preocupa a la sociedad dominicana y que preocupa directamente a las venideras generaciones, porque la República Dominicana convertida en un narcoestado, y así lo podemos ver, que lo único que ha bajado de precio en este gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM, es la droga. Porque la República Dominicana tiene más droga que arroz. Y esa es la realidad. Entonces, esto es preocupante porque esto es combinado directamente con el gobierno. Y esa es la situación. Por eso usted ve que son los grandes funcionarios del PRM, los grandes funcionarios del gobierno, que están ligados al narco y semana tras semana Estados Unidos pide uno. La organización política del PRM se ha convertido en un almacén de narcotraficantes. Cada vez que Estados Unidos quiere, pide uno, mándame a fulano. Y esa es la realidad y eso seguirá porque es una cadena muy larga que está directamente en el gobierno y el narcoestado y este narcopartido que dirige la República Dominicana. Entonces, ahí hay una situación tan complicada con este regidor, con el perro, como le dicen, porque la misma diputada María Suárez, que era canchanchana del perro, habría que ver si ganó nuevamente esta diputación con el dinero del narcotráfico de alias y perro. Igual que la diputada Jacqueline de la Romana, que su campaña fue costeada directamente por su marido, otro narcotraficante extraditado la semana pasada. Entonces, Jacqueline fue la más votada de la Romana por el dinero del narcotráfico. Entonces, ahora vemos que Francia Alberto Paulino, alias el perro, fue el más votado en Boca Chica por el dinero del narcotráfico. Y todos estos diputados, senadores, regidores, alcaldes más votados del PRM, en su mayoría están ligados al narcotráfico. Entonces, todo esto los Estados Unidos lo van a seguir investigando, como lo están investigando, porque la República Dominicana, lamentablemente, el gobierno no lo va a investigar, porque son de la misma organización y son el mismo grupo narcotraficante y criminal que está dirigiendo los destinos de la República Dominicana. Y esa es la realidad. Nunca la República Dominicana había tenido un partido dirigiendo los destinos del país con tantos narcotraficantes extraditados y condenados a los Estados Unidos, y yo creo que eso es histórico, y eso lo esperemos que el presidente mañana en la semanal se refiera a este narcotraficante del PRM, un poder en Boca Chica, porque esta es una situación muy complicada y ahí vemos que según el Ministerio Público, que ya se vio una obligación de tener que accionar con este regidor del PRM, ahí vimos que le incautaron una cantidad de vehículos de alta gama al regidor y a esta red criminal también, y esa es la realidad porque se dedican a la parte que tiene que ver con lo ilegal para acumular grandes fortunas y entonces pasarle en la cara a los más desposeídos esta inmensa fortuna a raíz de lo que viene siendo el narcotráfico o el crimen organizado, nacional o transnacional, como en este caso es esta poderosa organización criminal, como lo dice el Ministerio Público, que transportaba drogas a diferentes partes del mundo. Y eso es preocupante. Aquí todo el mundo sabe que el puerto multimodal Caucedo se ha convertido en el puerto de los narcos. Cuando usted ve que en ese puerto agarran o atrapan X cantidad de drogas, es porque esa cantidad que agarraron ha pasado 15 o 20 veces. Y esa es la realidad. Por eso usted ve que en otros países
están apresando grandes cantidades de drogas que llega de la República Dominicana, porque aquí el gobierno le tiene la puerta abierta a estos narcotraficantes. Y esa es la realidad que vive la República Dominicana. Estos narcotraficantes del PRM están abiertos a su agua, tirando drogas para todos los lados sin que ninguna de las autoridades le presten atención. Y esa es la realidad. Por eso usted ve que este regidor del PRM de Boca Chica, el perro, había sido procesado en 3 oportunidades, pero al PRM nada de esto le importa, ni papel de buena conducta, ni nada de esto. Lo que le importa es personas que tengan dinero y que vayan a depositar dinero para la campaña y así poder obtener los frutos deseados, aplastando a los demás candidatos que muchas veces son personas serias, honorables, honradas. Pero este grupo de narcotraficantes, PRM, ha tronchado el sueño y las oportunidades de muchas personas que quieren trabajar para llevar el camino por el país, por el camino del progreso, por el camino de el adelanto, por el camino de la paz, la prosperidad para el pueblo. Pero este grupo de narcotraficantes, atento a dinero, atento muchas veces a la misma sustancia controlada, que aquí no es un secreto para nadie que una cantidad de viciosos votan por un gramo que le den, y todo esto lo resuelve directamente el PRM con su cantidad de narcotraficantes, que ha convertido a la República Dominicana en un narcoestado, algo nunca visto en nuestro país. Recuerden que el país en blanco es en vivo, al servicio del pueblo. Un saludo especial para Manolo Arias, Amaury Galvez, Salvador Antonio, Vicente de la Rosa, Reinaldo Reynoso, gracias. Oscar Alcántara, ese eminente abogado de los tribunales de la República Dominicana, que hace contacto con nosotros en su programa El País en Blanco, muchas gracias. Pablo Núñez, gracias por estar compartiendo con nosotros su programa El País en Blanco. Otro tema que no podemos dejar de analizar, y ha sido este tema de la recién inaugurada cárcel de Las Parras en el municipio de Guerra, que supuestamente el gobierno la inauguró, pero vamos a leer lo que dice el presidente Medina en la tarde de este domingo en San Francisco de Macorís. Voy a leer lo que dijo el presidente Medina. Tal vez no fue una inauguración. Yo pienso que lo que hicieron fue que la abrieron para comenzar a dar servicio. Porque esa cárcel yo la inauguré y es la misma cárcel. Ahí no se ha hecho nada. Ahí están 87 edificios, están todas las cerraduras, están las iglesias, están los centros comunitarios, productivos y deportivos. Está todo. Lo único que yo vi nuevo ahí fue que cambiaron el color y cambiaron el número, señaló Medina. Entonces, estas declaraciones que dio el presidente Danilo Medina en el día de hoy, a raíz de la pregunta que le hiciera a la prensa saliendo de esta actividad del Partido de la Liberación Dominicana en San Francisco de Macorís, fue algo preocupante, porque todos sabemos y recordamos que día antes el presidente Medina entregarle el poder al presidente Luis Abinader, ya había inaugurado la nueva cárcel de Las Parras. Esa es la realidad, que faltaban algunos edificios que no estaban totalmente concluidos, pero el presidente Medina había inaugurado
una gran parte de estos 87 edificios que dice el presidente Medina que tiene la cárcel. Y eso es una realidad. Entonces, cuando vemos este tipo de situación, de declaraciones que diera el presidente Danilo Medina en el día de hoy, es declaraciones que sí se corresponden con la realidad por la situación de que él explica claramente que había inaugurado esa cárcel. ¿Qué pasó? Se hizo una laraca, una campaña montada directamente por el gobierno, directamente montada por el Ministerio Público, para que entonces con la alaraca de que esta cárcel tenía vicio de construcción, se procesara al procurador de ese entonces, Jean Alain Rodríguez. Y Jean Alain Rodríguez fue apresado y procesado por el gobierno, porque es un caso político y además de eso personal por la humillación que le había hecho cuando era procurador a Miriam Germán, y ahora Miriam Germán se lo cogió personal y lo humilló y lo destruyó. Esa es la realidad. Entonces, a raíz de esto se montó una laraca, una campaña perversa por parte del gobierno para decir que había vicio de construcción, que la cárcel se hizo donde no correspondía, que había que parar la obra porque la compañía constructora que estaban haciendo esto eran compañías constructoras de mucha corrupción, y se armó una cantidad de alaraca y de maniobra perversa de parte del gobierno y el Ministerio Público para que no fueran trasladados los presos de La Victoria, que están uno encima de otro, a este recinto penitenciario. Y esa fue la realidad. Entonces, con el registro y la chercha se esperaron 5 años para entonces habilitarla nuevamente, y el robo de más de 3,000 millones de pesos que se pidieron ahí de este gobierno, por la situación de que dejaron que se deteriorara todas estas edificaciones para luego entonces buscar más de 3,000 millones de pesos, hacer las reparaciones del lugar, una cárcel que estaba lista. Y esa es la realidad. Eso a nadie se le puede engañar con esto, porque la cárcel de Las Parras ya el presidente Danilo Medina la había dejado habilitada. Pero la alaraca del gobierno, la manipulación perversa del gobierno para someter a Jean Alain, entonces por eso fue que sucedió este tipo de situación. Pero qué bueno que ya están trasladando presos de la cárcel de La Victoria aquí a la cárcel de Las Parras, porque la situación que viven los presos de La Victoria es muy caótica. Entonces vimos que Roberto Santana había anunciado que era de 300 a 300 que lo iban a llevar, y hemos visto que han estado trabajando, pero ahí no es para 2,400 presos, ahí es para la cárcel de La Victoria completa, porque lo que hizo y explicó el presidente Medina, ahí hay 87 edificios y es para eso. Entonces, esa es la realidad que vive la cárcel de La Victoria y la cárcel de Las Nuevas Parras. Esa es la realidad. Entonces, todas estas manipulaciones perversas del gobierno, del Ministerio Público, razón por la cual para llevar este proceso Jean Alain, que ya tiene 5 años y todavía no se ha conocido el juicio de fondo, que yo espero que ya en ese juicio el proceso Jean Alain sea declarado extinguida la acción penal, porque ya la cantidad de tiempo que lleva es algo preocupante, con un proceso que tiene 5 años y todavía no ha salido del tribunal de primera instancia. Y esa es la realidad. Entonces, yo entiendo que lo que ha explicado el presidente Danilo Medina en el día de hoy no es más que la realidad de lo cual él dejó la nueva cárcel de Las Parras, porque ahí él lo explica claramente. ¿Qué es lo que sucede? La alaraca del gobierno para hacerle entender a la gente que esto no estaba habilitado, que esto no servía. Entonces eso fue lo que sucedió y conllevó a que estos pobres infelices que están en la cárcel de La Victoria, uno encima de otro, no estén en una edificación digna, en una edificación que le dé los derechos que merecen como ser humano. Y esa es la realidad. Esa es la realidad que vive el pueblo dominicano.
Toda esta fue una laraca de parte del gobierno, de una campaña perversa para manipular a Jean Alain, para apresarlo y de este modo robarle una cantidad de millones de pesos al Estado, más de 3.000 millones de pesos, paralizando esta obra que ya estaba concluida, para entonces, después de que se la comiera a maleza, después de que ya no sirviera, entonces venir como El Salvador a salvar la obra que tanto dinero le costó al pueblo y tan bien elaborada fue, para entonces que este grupo de bandidos, de asaltantes, del erario público, la dejaran deteriorar y de esta forma robarle más de 3.000 millones de pesos al Estado. Esa es la realidad. Así es que la nueva cárcel de Las Parras es una realidad que el presidente Danilo Medina la dejó lista, inaugurada, para que fueran trasladados los presos que necesitaban ser trasladados a estas edificaciones penitenciarias en el municipio de Guerra, en Santo Domingo Este. El país en blanco desde la República Dominicana para el mundo. Otro tema que no podemos dejar de analizar y ha sido esta solicitud o esta invitación que haya hecho la Fuerza del Pueblo a la sociedad dominicana para marchar el próximo 30 de noviembre, domingo 30 de noviembre, a marchar en el Distrito Nacional en contra de los apagones, las improvisaciones del gobierno, la manipulación, el alto costo de los productos de primera necesidad y un sinnúmero de situaciones que vive el pueblo dominicano. Yo creo que ahí se puede agregar también marchar contra los narcotraficantes que dirigen y un sinnúmero de situaciones que son diabluras que está viviendo el pueblo dominicano por la crisis económica que afecta a la sociedad dominicana a raíz de que este grupo de narcotraficantes ha destruido la economía. Y esa es la realidad. Si es que yo soy de los que entiendo que todo el pueblo que se conduela, que es digno de un mejor porvenir, debe de marchar el 30 de noviembre, apoyar esta gran marcha en contra de todos estos malestares que vive el pueblo dominicano, porque tenemos un gobierno que lamentablemente todo es improvisaciones y todo es engaño y todo es mentira en contra de el pueblo dominicano, y esta es la situación. Así es que yo creo que es muy importante acompañar al presidente Fernández y la Fuerza del Pueblo en esta marcha en contra de las improvisaciones, en contra del mal gobierno, en contra de estos narcotraficantes y en contra de los productos de primera necesidad que están por la nube, que ya el pobre no tiene derecho ni siquiera a comerse las tres calientes, en contra del mejoramiento de la salud, el desorden de educación, y esa es la realidad que vive el pueblo dominicano. Entonces yo entiendo que es correcto la decisión de la Fuerza del Pueblo de convocar a una marcha para decirle a este grupo de asaltantes del erario público que dirige la República Dominicana que nosotros también tenemos derecho, y esa es la realidad. Así es que apoyar al pueblo, apoyar a la fuerza, porque la República Dominicana una vez más está siendo maltratada, está siendo perjudicada, está siendo abusada por un grupo de narcotraficantes que dirigen los destinos de la República Dominicana.